como muchas y muchos de ustedes sabrán, en próximos días se cumple un aniversario más de la muerte de Eduardo Galeano. Entonces, bueno, para abrir un poquito la boca, para empezar a antojarnos, les quiero leer un textito de Galeano y empezamos a platicar un poquito de por qué nos gusta y por qué es importante hablar de alguien como Eduardo Galeano. Es un clásico de ayer y hoy. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Wow. Es un fragmentito, es un cacho del libro de los abrazos, este libro publicado por Siglo XXI, como ustedes recordarán, todos los libros de Eduardo Galeano están publicados por Siglo XXI. Sí, hace exactamente 10 años, el 13 de abril del 2015, se nos fue uno de los intelectuales más importantes de América Latina, un gran escritor, un gran periodista. Nosotros también en el Fondo de Cultura Económica, como parte de ese homenaje a este gran intelectual, publicamos un Vientos del Pueblo que se titula La Cancha. Es un libro cuyo subtítulo versa, donde los invisibles pueden todavía hacerse visibles. En este libro, Galeano reúne 5 ensayos sobre un fenómeno social de nuestro tiempo, un fenómeno ya no estrictamente deportivo, sino un fenómeno histórico, político, como es este fenómeno social. Y nos da una perspectiva muy fresca. ¿Por qué? Eduardo Galeano nos dice que en general los intelectuales han visto al fútbol con mucho desdén. Él particularmente dice que los intelectuales de derecha lo desprecian por su profunda raíz popular y que una manera de denostarlo es decir que es un deporte del pueblo porque es un deporte con los pies, como piensan los pobres. Así dicen algunos intelectuales de derecha. Y por otro lado, digamos en el otro extremo, algunos intelectuales de izquierda que dicen que el fútbol es pan y circo y que es un medio de dominación de las clases dominantes sobre las clases populares. También otro dogma sin sentido y poco profundo. Es cierto que existe este desprecio hacia el fútbol. Él recuerda a Eduardo Galeano que en 1978, cuando Argentina era la selección que tenía la sede del Mundial, exactamente a la hora en que se jugaba un partido de esa selección, Jorge Luis Borges citó a una conferencia a sabiendas de que a esa hora estaba sucediendo el fútbol. Es decir, esta distancia entre los intelectuales y el fútbol es muy, muy, muy grande. Pero lo que hace Eduardo Galeano con este libro es decirnos no, el fútbol es una pasión, el fútbol es una celebración de la vida colectiva, de solidaridad, de fraternidad, que ha sido usado en muchos sentidos, en muchas diatribas políticas, pero no deja de ser un deporte que le gusta a mucha gente y que además suele ser divertido y que está lleno de historias impresionantes, ¿no? Por ejemplo, el fútbol es un fenómeno de capilaridad social. Pelé robaba maní, lo cuenta Eduardo Galeano, y Garrincha
también robaba comida, y cuenta Galeano cómo driblando a la policía, Garrincha fue agarrando un estilo que después le sirvió para el fútbol. Nos habla de Maradona como un fenómeno, de una figura pública, de una figura que se vuelve también una bandera contra el dominio inglés. Recordemos la época de la invasión de las Malvinas y cómo Maradona, cuando le anota 2 goles en el Mundial de México, pues se vuelve una figura también que de alguna manera representa el sentir de los pueblos, ¿no? Entonces, es muy interesante, Ra, y yo creo que además viene a cuento esto del Vientos del Pueblo, porque es una pequeña probada de una enorme obra literaria, de una enorme obra, yo diría, ensayística de Eduardo Galeano, que siglo XXI nuestros amigos de esa editorial importantísima, pues han estado de alguna manera reforzando a lo largo de estos años, ¿no? Sí, a ver, Eduardo Galeano desde que era niño quería ser futbolista, sin embargo solamente jugaba excelentemente bien al fútbol cuando era de noche, pues lo hacía en sus sueños, y dado que no pudo ser un buen futbolista, terminó siendo un mendigo de buen fútbol, ¿no? O al menos él así se definía. Por eso, digamos, el Vientos del Pueblo que logramos hacer gracias a la buena onda que tiene la editorial Siglo XXI, pues decidimos que fuera dedicado a los textos de fútbol, o a algunos de sus textos de fútbol, porque escribió muchísimo de fútbol, pero hay que recordar, ¿no?, que estamos hablando de un periodista que en algún momento fue mandadero, algún momento fue dibujante, ¿no? De hecho, cuando él te firmaba un libro, siempre hacía una especie de chanchitos. Sus libros están llenos de dibujos que él mismo hacía, ¿no? Y son textos muy variados, los estilos, por así decirlo, pero son, como bien decías, histórico-ensayísticos, ¿no? Y yo creo que tienen esa maravilla de acercar la historia, y la historia no contada, ¿no?, la historia de los nadies, justamente, a un gran público, ¿no? Sí. Sin tener esta onda de autoridad académica y docta, sino de hacértelo entendible por la parte de los sentimientos, de la identificación, de indignarte también. Así es. Yo creo que es un gran traductor de temas muy relevantes. Por ejemplo, el libro de Las venas abiertas de América Latina tiene muchísima investigación económica, muchísima investigación histórica, pero solo una figura como Eduardo Galeano, un escritor amable, que sabía explicar los fenómenos sociales y políticos de una manera detallada, pero sobre todo divertida, entusiasta, pudo haber hecho y darnos un panorama del saqueo que inicia con la colonización de América Latina hasta los actuales sistemas de comercio a nivel mundial. Yo, para finalizar, diría que el gran legado de Eduardo Galeano lo podemos encontrar en muchas obras, pero me parece que es trascendental que leamos Las venas abiertas de América Latina, porque nos deja ver cómo nuestro continente sufrió a partir de la derrota de muchísimos pueblos indígenas que fueron colonizados y que sirvieron a lo que Carlos Marx llamó la acumulación originaria de capital, es decir, el saqueo de nuestras naciones, hasta el dominio que tienen hoy sobre nuestra economía y comercio estos grandes centros del capitalismo, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación para que lean a Eduardo Galeano, y le cedemos la palabra a Ana María.